Muy buenas a todos y bienvenidos al siguiente tutorial de Tears of the Kingdom. Hoy os voy a enseñar a poner las tres funciones para mejorar vuestra tableta. La primera, la senda del héroe, la segunda, el sensor y el tercero, el teletransportador. Para ello necesitamos tres cosas. La primera, la parabela, que utilizamos y conseguimos al principio del juego. La segunda es la cámara de fotos que obtenemos después de completar una misión en el subsuelo. Y el tercer objeto o habilidad es el generador de esquemas. Con el generador de esquemas vamos a poder reparar el globo que está enfrente del laboratorio de Rodver en el fuerte vigía. Una vez que lo reparamos y que hablamos con Rodver, Rodver nos hablará de un laboratorio en la aldea Telia. En este laboratorio, Rodver se dispondrá a mejorar nuestra tableta con las tres funciones. La aldea Telia se encuentra en la provincia de Necruda Oriental, al sudeste del reino de Hyrule, y el santuario más cercano es el santuario de San Mika. Una vez que llegamos allí, el camino que debemos seguir es el que está a la derecha, un camino que recorre la montaña hasta lo más alto con unos molinos. Una vez que llegamos y hablamos con Rodver, nos dará el sensor de santuarios. El sensor de santuarios nos permite detectar los santuarios más cercanos a nuestra posición. Para probarlo, nos pide que utilicemos para detectar un santuario que se encuentra debajo del acantilado. Una vez que rompemos las rocas, podemos acceder al santuario de Maya His. La primera mejora que nos dan es el teletransportador. Para ello, nos va a pedir que vayamos al laboratorio en la región de Akala, al noreste del reino de Hyrule, para recuperar un prototipo. En este laboratorio abandonado se encuentran unos miembros del clan Yiga. Una vez que los eliminamos, podemos volver al laboratorio de Telia para crear el primer teletransportador. Una vez que recuperamos el prototipo, Rodver nos creará el primer teletransportador. Pero la novedad respecto a Breath of the Wild es que en este juego podemos obtener un segundo y un tercer teletransportador. Para obtener el segundo y el tercer teletransportador necesitamos avistar y localizar las 15 torres en el reino de Hyrule. El teletransportador es muy útil cuando queremos dejar guardada una localización que nos interesa, ya sea por su difícil acceso o ya sea por tener acceso a recursos o monstruos que nos interesan. La segunda mejora es la mejora de la senda del héroe. La senda del héroe nos permite observar nuestro recorrido desde el principio de nuestra aventura. Para obtener esta mejora debemos detectar y ubicar 15 santuarios, pero atención, no hace falta completarlos. Esta tarea es bastante sencilla porque hay santuarios por todos sitios. Como podéis ver, la senda del héroe recorre el mismo camino que hemos recorrido nosotros. Esto puede ser útil para simplemente por curiosidad saber por dónde hemos pasado, o para los que quieren terminar el juego lo más rápido posible, estudiar cuál es la ruta más rápida. La última función es el sensor enciclopédico. Esta función te permite detectar los objetos que pones en el sensor cuanto más cerca estén. Esta función es muy útil para encontrar monstruos, objetos o recursos que nos interesan. Para ello debemos simplemente sacar una foto a 5 monstruos diferentes. Esta función se puede utilizar, por ejemplo, para detectar monstruos que nos interesan matar para conseguir sus recursos, o también podemos sacar una foto a un arma o incluso a un cofre del tesoro para luego ponerlo en el sensor y detectar los cofres u objetos que nos interesen más cercanos a nuestra posición. Y hasta aquí el final del tutorial. Espero que os haya gustado y espero que os haya sido útil porque efectivamente esta tarea es muy sencilla pero también muy importante para poder visitar, explorar y descubrir todo el reino de Hyrule en su plenitud. Dejad un comentario, un like, suscribíos y nos vemos la próxima vez para más tutoriales de Tears of the Kingdom. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!